En esta mañana quiero hablarles acerca de lo que yo he llamado los momentos cumbre. Si yo hubiera escuchado esto hace muchos años, cuando recién acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal, yo creo que mi Biblia estaría llena de fechas. Esta mañana yo quiero que ustedes tomen una decisión, hagan algo en su vida espiritual que pueda ayudarles a lo largo de su camino, a lo largo de su experiencia en esta tierra. Muchas veces como seres humanos nos encontramos en la parte baja del valle. No siempre estamos en la cumbre, no siempre estamos en lo alto. A veces nos toca estar en el valle. Cuando estamos en la cumbre vemos la vida de una manera diferente, la vemos desde el punto de vista de Dios. No hay desánimo, no hay razones para el cual sentirnos solos. Nos sentimos fuertes espiritualmente, nos sentimos llenos de vigor espiritual, no hay temor acerca del futuro, sentimos que Dios está con nosotros. Es el momento en el que estamos en la cumbre. Pero ojalá que así fuera nuestra experiencia regularmente. Después de estar en la cumbre, a veces estamos en el fondo del valle. Y es muy importante entonces aprender a utilizar los momentos cumbre de la vida. El momento en el cual nos encontramos en la parte alta. Y esos momentos deberíamos nosotros hacer algo con ellos, de tal manera que nosotros pudiésemos aprovechar constantemente los momentos cumbre. Yo les digo, a mí me hubiera gustado que hace, 30 años atrás alguien me hubiese hablado acerca de esto. De tal manera que yo hubiese dejado un registro cuidadoso y detallado acerca de todos los momentos cumbre que he tenido en mi vida, que créeme que son muchos, de tal manera que ya no tengo tiempo de ponerlos en orden otra vez. Pero realmente deberíamos como cristianos tener un registro cuidadoso de todos los momentos cumbre, para que en el momento en el cual nos encontramos en el valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno, porque podemos saber que Dios ha estado con nosotros en los momentos en los cuales nos encontramos en la depresión. En Hebreos 3:15 dice ahí: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Todos los cristianos que hemos hecho un pacto con el Señor Jesús, que nos hemos encontrado con Él, hemos tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios. No estoy hablando de que escuches la voz así como me estás escuchando ahora. La voz de Dios se escucha de maneras distintas. Hay formas, hay maneras en las cuales Dios se comunica con nosotros y no son precisamente así como hablamos tú y yo. Dios nos contacta y hay momentos en los que nosotros en nuestro cerebro nos damos cuenta que esto es sobrenatural. Cuando tú te has dado cuenta que fue Dios el que estuvo allí, que no pudo haber sido un humano, deberíamos tener un registro de esas experiencias, porque no solamente es lo que nos cuenta la Biblia acerca de esos momentos cumbres de otras personas. Yo creo que también debemos tener un registro, porque esto es lo que es en la Biblia. La Biblia es un registro de momentos cumbres de diferentes personas que se contactaron con Dios, experiencias que tuvieron con Dios, historias de personas que a través de su vida cotidiana se encontraron con Dios en algún momento y nos cuentan la historia de lo que ocurrió, de los milagros que ocurrieron, de las transformaciones de las cuales fueron testigos, y aquí están registradas. Debiéramos nosotros también tener nuestra propia Biblia de la experiencia personal. No estoy diciendo que la vamos a usar como una Biblia para presentárselas a otros, sino que es algo para nosotros mismos, de la forma en la que Dios ha obrado con nosotros, en forma individual. Ahora, ¿cómo podemos reconocer los momentos cumbres? ¿Cómo podemos reconocerlos? Y lo más importante, ¿qué debemos hacer con los momentos cumbres? Bueno, podemos definir a un momento cumbre el momento en el que te encontraste con el Señor Jesús. Es el momento en el que tu vida cambia. Es el momento en el que tu vida toma un rumbo diferente. Es el momento en el que te convertiste. El milagro de la conversión ocurre solamente cuando alguien se encuentra con Jesús. Por eso es que tal vez si en esta mañana yo le estoy hablando a una persona que nunca se ha encontrado con Cristo Jesús, que nunca ha tenido un momento cumbre, lo más seguro es que esa persona no sabe ni de qué estoy hablando. Como aquel joven al cual me pidieron que fuera a convencer para bautizarse, y les digo que yo me daba cuenta que no me entendía ni papa de lo que le estaba diciendo.
Fue entonces cuando le pregunté: ¿alguna vez en tu vida, aunque sea una miserable vez, has hablado con Jesús? Tú solo, no estoy hablando que estuvieras en una oración donde alguien oró y tú estabas con los ojos cerrados a fuerza. No estoy hablando de la comida cuando oraron tus papás y tú estabas ahí sentado. No, tú, ¿hablaste con Jesús alguna vez? Y entonces me hizo la cara así de... En ese momento yo me di cuenta que no había nada que hacer por ese joven. Volteo a ver a la persona que quería que yo lo convenciera de bautizarse. Le digo: yo no puedo hacer nada por él. Este muchacho ni siquiera ha pasado por la experiencia básica que debe pasar una persona que se va a bautizar. Bautizarse, hermano, no es estudiar una serie de estudios bíblicos, no es venir a la iglesia. Bautizarse es haberte encontrado con Jesús. La persona que se encuentra con Jesús, la persona que habla con Jesús, tiene que aceptar a Jesús como un Salvador. Ese es el momento cumbre. El primer momento cumbre de la vida del ser humano es el momento en el que tú te encuentras con este ser sobrenatural y el Señor Jesús te implanta esa semilla. Ese es el primer momento cumbre. Qué glorioso sería que todos nosotros tuviésemos un registro del momento en el que acepté a Cristo Jesús como mi Salvador personal, y lo debemos registrar. Qué desgracia es que yo no me acuerde. Me he estado tratando de acordar. Digo: ¿cuándo? Yo he tenido momentos cumbre, pero tal vez yo acepté a Jesús antes. Tal vez yo diría, bueno, el momento cumbre cuando yo estaba allí en la azotea de mi casa y me subí allí y estaba yo allí viendo las estrellas. Había llevado la clase de cosmografía y me puse a ver las estrellas, y cuando vi las estrellas de pronto me surgió un deseo, pero quiero que entiendas que eso era como una voz. Realmente no era una voz que estuviera hablando, pero eran pensamientos que llegaban a mi mente de la oportunidad que Dios me estaba dando de algún día yo tener alguna nave, algo en el cual yo pueda moverme, desplazarme y cruzar la frontera de la cual se encuentran los ángeles y hacer viajes y conocer todas esas estrellas, todos los mundos creados por Dios. Y cuando yo estaba ahí en la azotea de mi casa, allá en Monterrey, Nuevo León, con todo el smog, aún así podía ver las estrellas. Y mientras estaba viendo yo ahí solo, arriba de la azotea de mi casa, las estrellas, yo tuve un encuentro con Jesús. Ese es un momento cumbre, pero no fue ese el momento de mi conversión. Mi conversión había ocurrido antes tal vez, pero esos son los momentos cumbres, de los cuales nosotros deberíamos tener un registro. Tal fecha, tal hora, tal día, en tal lugar, yo me encontré con Jesús y esto pasó. Esto ocurrió, hablamos de esto, estos fueron los pensamientos, para que en los momentos en los cuales nos encontramos en el valle, nosotros podamos ir al registro, así como vamos al registro de la Biblia, de los momentos cumbres que han tenido otros seres humanos, y nosotros podamos ver los nuestros, las experiencias propias, en los cuales todo cambió, en los cuales todo fue diferente. Y si nosotros hiciéramos eso, nos daríamos cuenta cuántas veces Dios de manera sobrenatural se ha manifestado a nosotros. Cuántas veces Dios ha venido a ayudarnos, cuántas veces Dios ha extendido su mano, cuántos milagros Dios ha hecho por nosotros, cuántas veces Dios ha escuchado nuestras oraciones, porque muchas veces nos desesperamos y decimos: Señor, nunca respondes mis oraciones, y no es cierto. Lo que pasa es que no llevamos un registro de las veces en las que Dios nos dice que sí. Dios siempre escucha nuestras oraciones, siempre. Nada más que algunas veces nos dice que sí, a veces nos dice no, y a veces nos dice: espérate un poco. Y el problema es que, como siempre que dice que no, parece ser que es lo que más nos molesta, y ahí nos recordamos: siempre me dice que no, siempre me dice que no, y no es cierto. Dios muchas veces te ha dicho que sí, pero no tenemos un registro de las veces que nos ha dicho que sí, y deberíamos tenerlo. Y por eso te estoy predicando este sermón, porque nosotros no sabemos qué hacer con los momentos cumbres, los desperdiciamos. ¿Cuándo ocurren los momentos cumbres? Los momentos cumbres pueden ocurrir en cualquier parte. Dios quiera que este día, durante este sermón, tal vez alguna persona que me está escuchando o a través de internet o que me está viendo en este sermón aquí adentro de la iglesia, tenga un momento cumbre. Puede ser en un momento menos esperado, como esta mujer. Ese día, tú sabes la historia, fue a la hora menos, ¿qué podemos decir?, propicia para ir al pozo a buscar agua, y todos sabemos por qué. Porque obviamente se había portado mal y se le estaba escondiendo a la gente. Son las consecuencias de nuestros actos. Es curioso las veces que algunas personas tienen miedo de enfrentar
las consecuencias de sus acciones y buscamos a veces salidas a las consecuencias de la forma en la que hemos actuado. Pero esta mujer fue a la hora menos indicada a buscar el agua del pozo, y ella en ese momento no creía que se iba a tener el momento más maravilloso de su vida, porque ahí junto al pozo la estaba esperando el hombre del cual te estoy hablando en esta mañana. Cuando tú te encuentras con Él, es un momento cumbre. Todos los encuentros que tenemos con el Señor Jesús son los momentos cumbres, y deberíamos tener un registro cuidadoso de todas las palabras, de todas las acciones que hemos tenido cuando hemos estado junto a Él. Ahora, pueden ser de diferentes formas, puede ser en cualquier lugar. Ese día la vida de esa mujer cambió para siempre, y eso pasa con los momentos cumbres. El Señor Jesús viene y se te manifiesta en un momento cumbre porque Él necesita que tú tomes un nuevo rumbo, tomes una nueva dirección, y esos momentos hay que registrarlos. Hay que tener de alguna manera algún recuerdo del cual nosotros podamos atesorar. A veces los momentos cumbres son cuando experimentas el perdón que Dios nos ofrece. Dios nos perdona. Cuando has cometido un grave error, cuando has hecho algo muy malo y de pronto puedes entender que aún así el Señor te acepta, que aún así el Señor te defiende y Dios interviene en la situación, y tal vez hay algo que tú te merecías y Dios se atraviesa entre la justicia y de alguna manera evita que venga el castigo de lo que hemos hecho mal. En ese momento tú puedes saber que ahí está Jesús en medio, interviniendo entre la justicia, entre el pago de lo que merecemos, y Él evitando que eso venga sobre nosotros. Esos son momentos cumbres. Tú puedes saber que es Jesús, que es Dios el que te está defendiendo, que es Jesús, que es Dios el que está interviniendo para que no ocurran las cosas terribles que merecemos. Son momentos cumbres, y en ese momento todo cambia, todo es diferente. Tal vez puede ser el momento en el que escuchaste la voz del Señor Jesús que te llamaba. Claramente, entendiste que Jesús tenía un plan para tu vida. Yo recuerdo, tal vez ustedes se van a reír, pero uno de los momentos cumbres de mi vida fue un día que yo iba en un autobús ahí en Monterrey, Nuevo León. Aparte de ese momento cumbre que tuve ahí en la azotea de mi casa, recuerdo que estaba ayudando a un grupo allá en la iglesia de Vicente Guerrero, y ahorita por casualidad están aquí nuestros hermanos que eran en ese tiempo de Vicente Guerrero. No es cierto, hermano Poncho. Los hermanos Villegas estaban encargados en ese tiempo de esa zona, y aquí están casualmente. En ese tiempo Ponchillo era un niño chiquito, estaba chiquito, pero era bueno para jugar béisbol. Y yo recuerdo que los teníamos allí, algunos de ellos, especialmente al Charro, que era el que es el encargado, era el primer anciano. Yo recuerdo que les estaba ayudando con los asuntos de los clubes, y iba en el autobús hacia Vicente Guerrero, y yo en el autobús tuve un encuentro cumbre y venía hablando con el Señor. Y ese día en el autobús, la verdad es que no me acuerdo ni qué pasó, pero sí me acuerdo que yo en ese autobús, ahí en la parte de atrás del autobús, no estaba muy lleno el autobús, yo hice un pacto con el Señor Jesús. Y créanme lo que Dios me ha recordado ese pacto muchas veces. Dios de alguna manera me trae a la memoria esa escena de ese momento en el que yo le hice una promesa al Señor Jesús, allí en ese autobús, y Él me recuerda la promesa que yo hice. Es como si el Señor tuviera registrado ese momento en el cual se encontró conmigo y me lo pone así como una película, ¡pum! Y de pronto yo la veo y me acuerdo de ese autobús, y exactamente veo las escaleras del autobús así, donde yo hice la promesa. Veo el tubo del autobús porque estaba sentado en la parte de atrás del autobús, ahí estaba y yo estaba sentado, y ahí en ese momento yo hice una promesa, y el Señor lo único que tiene para recordármelo es esas escenas, y me pone las escenas así en la cabeza, y en ese momento yo recuerdo la promesa que yo hice ahí en ese lugar. Es como si el Señor dijera: tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, acuérdate, y me presenta el momento cumbre de mi vida. Tal vez nosotros no hemos aprendido a aprovechar los momentos cumbres de nuestras vidas, los momentos en el que el Señor Jesús se encuentra con nosotros, el momento en el que el Señor Jesús te dice: ven, sígueme, y tú dijiste que sí. Cuando tú le dijiste al Señor: Señor, te voy a seguir, voy a ir contigo a cualquier parte donde tú me quieras llevar, como lo hizo tal vez Mateo, y dejó todo y siguió a Jesús en ese momento. Esos son momentos cumbres y hay que recordarlos, el momento en el que hemos hecho un pacto con Jesús. ¿Y qué tal cuando el Señor Jesús te salva de algo que tú no podías salir? Cuando el Señor Jesús te salva de un problemón que no había forma de salir,
No tenías forma de salir adelante y de alguna manera el Señor extendió su mano y te sacó. Y tú no sabes ni cómo te saliste, no entiendes ni cómo te salvaste. Pero ese es un momento cumbre y deberíamos tener un registro de ellos. Un momento en el que estabas en medio de la tormenta, un momento en el que tal vez tu vida estaba en peligro y de alguna manera Dios extendió su mano y te sacó. Y tú no entendiste ni cómo. Pero de manera sobrenatural Dios intervino y en medio de esa tormenta Dios te salvó. El problema es que se nos olvida. ¿Cuántas veces he visto miembros de iglesia que abandonan la iglesia, que han tenido momentos cumbres? Personas que han sido salvadas de manera sobrenatural por el Señor. Personas que han tenido encuentros cercanos, ahora sí, directos con el Señor Jesús. A veces, ni tan cercanos, sino directos. Y esas personas abandonan la iglesia. Tenemos muy poca memoria y tal vez se deba a que no sabemos qué hacer con los momentos cumbres que hemos tenido en nuestra vida. Deberíamos tener un registro, deberíamos poder registrarlos. Tal vez un momento cumbre es el momento cuando tienes un sueño sobrenatural. Te despiertas y dices, qué raro sueño tuve. Ustedes no saben cuántas personas me he encontrado que vienen y me cuentan sueños. Pastor, tuve un sueño y soñé esto. Vi a Jesús viniendo, vi aquí, vi allá. No estoy diciendo que seamos profetas, a veces tenemos sueños porque comimos demasiados tacos de frijoles, ¿verdad? Pero bueno, a veces verdaderamente tenemos sueños en los cuales el Señor Jesús nos habla a través de esos sueños. Esos sueños deberíamos tenerlos registrados, deberíamos decir, tal día, tal noche, no cené, o sea, no tenía por qué haber tenido pesadillas, pero tuve un sueño y en ese sueño vi esto. Como aquel amigo mío que soñó la bicicleta, de la cual les conté alguna vez. Andaba teniendo problemas para regresar a la iglesia y tuvo un sueño. ¿Qué soñó? Que andaba en bicicleta al lado de una alberca. Andaba en bicicleta al lado de una alberca y se cayó. Y obviamente en el sueño, en la pesadilla, sentía que se estaba ahogando porque estaba dentro de la alberca y empezaba a pedir ayuda. No podía salir a superficie por más que trataba, así como cuando tú tienes un sueño que quieres correr y no puedes porque estás boca abajo, ¿verdad? Sientes que no puedes, no puedes mover las piernas. Bueno, él sentía de alguna manera que no podía salir del agua, pero entonces en su desesperación vio a alguien que metía la mano a la alberca y le decía, si quieres salir a flote tienes que soltar la bicicleta. Y en ese momento él cayó en cuenta que estaba agarrado de su bicicleta. Tenía que soltar la bicicleta para poder salir. Revelación, sueño, no sé. Tal vez Dios quería decirle que tenía que soltar al mundo y las cosas que amaba en este planeta si quería poder salir a flote y avanzar en la vida cristiana. Hay sueños. Dios se comunica a través de sueños. ¿No lo dice en Joel capítulo 2, 28 en adelante? Que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Sueños, deberíamos tener un registro de ellos. La Biblia solamente nos da registros de algunos sueños, de algunos de los profetas, momentos cumbres. ¿Y cuántas personas han soñado algún sueño que Dios les haya dado? Bastantes personas. Personas que me han contado, pastor, yo soñaba, yo tenía un sueño, yo soñaba que llegaba a una iglesia que no conocía, que nunca había visto. Y cuando yo me acercaba, salía una persona de la iglesia y me extendía la mano y le decía, bienvenido. Y le decía el nombre de la iglesia y lo saludaba y dice, ese sueño lo tuve muchas veces. Hasta el día que llegó a la iglesia adventista. Y bueno, la historia es más larga. Pero ese día que llegó a la iglesia adventista por primera vez, se quedó viendo a la iglesia y dijo, esta iglesia yo la he visto. Este lugar yo lo he visto antes. Y de pronto aparece una persona y la ve y dice, y cuando la persona le estira la mano, él también estira la mano y al mismo tiempo le dice, bienvenido a la iglesia adventista. Como que se adelantó a la frase del otro. Y otro le dice, ¿usted es miembro de la iglesia? Dice, no, es que esto yo ya lo había visto. Yo había soñado antes. Sueños. Dios a veces se comunica a través de nuestros sueños. Pero no quiere decir que por cualquier sueño ya Dios se comunicó contigo, ¿verdad? No. A veces te pasa como a mí, que llegas y comes demasiados frijoles a la charra y te va mal. Y créeme que tienes sueños, pero no tiene nada que ver con los sueños de Dios. Pero claro, Dios se comunica a través de los sueños, como lo hizo con Jacob. ¿Qué soñó Jacob ese día? Ángeles que iban y bajaban. ¿Y por qué soñó eso? Bueno, él necesitaba tener ese sueño. Jacob acababa de tomar su vida en su propio control. Él había tratado de engañar a su padre. ¿Por qué? Porque él pensaba que Dios no iba a hacer nada
para ayudarlo a él ser el primogénito. Pero Dios le quería mostrar que no estaba solo y que él seguía teniendo el control de este planeta. Ahí están mis agentes, que tú no los puedas ver no quiere decir que no están allí. Y entonces él pudo ver a los agentes, los que tomaban el turno de la noche llegando y los que estaban tomando el turno del día, que tenían regresándose al cielo, una escalera por las cuales iban y venían los ángeles. Y en ese momento Jacob se dio cuenta que Dios tiene agentes en esta tierra y que Él está al control de los asuntos de los seres humanos. ¿Y qué hizo Jacob? Eso hay que recordarlo, dijo él. Es un momento cumbre. Y yo creo que nosotros deberíamos aprender de esta historia. Tal vez es el día en el que has luchado con el Señor en oración. Necesitabas algo y pasaste una noche orando. Tal vez estuviste en ayuno y oración pidiéndole al Señor que hubiera un milagro. Y de alguna manera estuviste ahí llorando y llorando. Señor, por favor, ayúdame, por favor, por favor. Y de alguna manera Dios te sacó adelante. No vino un ángel, no cayó un rayo del cielo, no cayó fuego del cielo, no pasó nada, simple y sencillamente el terror que tú tenías no ocurrió. Tal vez el gran peligro que tú pensabas que iba a llegar no llegó de alguna manera. El hermano que tú pensabas que iba a venir contra ti enojado y que te iba a cortar la cabeza de alguna manera llegó tranquilo y no pasó nada. Esos son momentos cumbres. Tú puedes saber que hubo un poder sobrenatural, alguien escuchó tu oración, alguien te ayudó. Y tú deberás tener un registro. ¿Y sabes qué pasa? Dios siempre, escúchenlo bien, Dios siempre, te digo otro siempre, ¿te parecen suficientes? Siempre hace sus milagros de tal manera que no parezcan. Siempre deja lugar para la fe. Si quieres dudar, puedes dudar. Tú puedes decir, bueno, pagamos la deuda porque venían más personas a la iglesia y de alguna manera cambió el asunto de la moneda y será el sereno, pero si tú empiezas a hacer de esa manera, a lo mejor llegas a entender por qué pagamos la deuda en la iglesia. Pero tú puedes decir realmente, no, esto fue de Dios. No hay duda de ello. Dios intervino, Dios actuó, Dios obró. Es un milagro de Dios. Esos son los momentos en los que tú tienes que reconocer que ha habido un momento cumbre en tu vida. Dios de alguna manera intervino cuando luchaste con Él. ¿Y qué tal cuando Dios obró un milagro en tu favor? Ay, hermanos, fui con el médico y me detectaron cáncer. Y de pronto la semana siguiente dices, ¿saben qué? Ya no tengo nada. Me dijeron los médicos que no tengo nada. Y tú puedes pensar que fue un error médico. ¿No será más bien la mano de Dios el que hizo el milagro? Y de pronto llegas con una persona en la que estaba a punto de morir, de alguna manera sale. Y algunos dicen, bueno, pastor, pero no siempre ocurre. Sí, pues, Dios tiene que permitir que haya muerte y dolor y llanto y enfermedad en este planeta. No va a sanar a todos los seres humanos. Si Dios sanara a todos los seres humanos, no nos daríamos cuenta cuán malo es el pecado. Pero Dios de vez en cuando interviene y sana personas. Y de vez en cuando Dios levanta al enfermo. Y Dios de vez en cuando hace milagros delante de nosotros. Y decimos, ¿y por qué no lo hacen con todos? Bueno, ese es asunto de Dios, pero Él de vez en cuando hace milagros. Deberíamos tener registro de ellos. Como el milagro que hizo con este hombre que estaba leproso. Le dijo, ve, métete en el río 7 veces. Y se metió y lo sanó de manera sobrenatural. Dios puede hacerlo. Otro momento cumbre es el momento en el que descubres que tu vida es un desastre. Andamos afuera dándole vuelo a la hilacha pensando que estamos divirtiéndonos, pero de pronto la vida nos enseña la cara fea. Y por andar allá en el mundo, alejados de Dios, alejados del Padre, nos empieza a ir, decimos los mexicanos, como en feria. Todo nos sale mal, la vida nos da la espalda y entonces nos vemos en el fondo hundidos, desesperados, viviendo entre los cerdos, viviendo entre el lodo, comiendo lo que sea. Y en ese momento nos damos cuenta que nuestra vida no tiene sentido. ¿Sabes qué está pasando? Es el Espíritu Santo que se está acercando, te está poniendo las manos alrededor y te está diciendo, ya te diste cuenta dónde estás. Y dice la palabra de Dios, y entonces volviendo en sí, dice la Biblia, como si hubieras estado loco, como que de pronto se puso ciego y no podía ver, y de pronto algo le quitó
la venda de los ojos y pudo ver dónde estaba, viviendo entre los cerdos. Y de pronto se dio cuenta que su vida era un desastre. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí, siendo un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Como aquel muchacho que estaba sentado junto a mí allá en ese carro y me estaba contando su vida y me dice, pastor, estaba en el antro, fumando, tomando y bailando, yo que crecí en la iglesia. Y de pronto allí en el antro, en medio de esas humo, de todos los cigarros que te puedas imaginar, en medio de todo ese vicio y de todo ese ruidazal terrible que se encontraba, de pronto me encuentro a otra muchacha de la iglesia con la cual yo crecí, fuimos compañeros del club de conquistadores, y la veo bailando, y nos topamos, y le digo, ¿y qué haces aquí? Y ella me dice, ¿y tú qué haces aquí? Y en ese momento como que me da un clic al cerebro. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esos son los momentos cumbres. Pueden ser en cualquier lugar. En el chiquero, ahí puedes tener un momento cumbre. Es el momento en el que Dios llega hasta el lugar en tu cerebro al que no había podido llegar en otro momento, pero allí te alcanza. Qué bueno sería que tuviéramos un registro como el que el Señor Jesús contó. Tal vez el momento en el que te das cuenta que estás perdido, que necesitas a Dios. Una de las historias que más me maravillan es la historia que nos contaron el otro día en una reunión de pastores. De esas experiencias que uno dice, wow, esos son momentos demasiados descarados que el Señor mostró. Generalmente Dios los esconde y los mantiene todos así en términos de duda, pero de vez en cuando hay algunos momentos cumbre que son demasiado descarados, así que uno dice, wow, o sea, no puedes decir tú que fue otra cosa más que Dios allí. Nos cuenta la historia de aquel pastor que trabajaba en el radio, en la televisión, y andaba de vacaciones. Se fue con su familia, dice que nunca tenían vacaciones, pero habían agarrado vacaciones. Y se fueron en auto. Y andaban en el auto con su familia, y de pronto a los hijos les dieron ganas de ir al baño y a la esposa. Ustedes saben, es normal, ¿verdad? Cuando vas solo, pues te aguantas hasta que llegas al lugar. Pero cuando vas con la familia, cada gasolinera te paras, ¿verdad? Así es la historia. Así que a los hijos les dieron ganas de ir al baño, y el pastor dijo, bueno, pues nos pararemos otra vez, por 25ª vez. Así que se paró afuera de no recuerdo si era un Burger King, pero no me tomen la historia, los detalles, no la historia en general, porque los detalles no me acuerdo. Lo que sí dijo, bueno, se paró ahí en lo que sería el Burger King, vamos a ponerlo, y los hijos se metieron al baño y él se quedó afuera porque quería más bien agarrar el aire fresco y se recargó ahí en la pared, al lado de unos teléfonos públicos. Ustedes saben que esas tiendas afuera tienen un teléfono público. Y de pronto empezó a sonar el teléfono público. Y seguía sonando el teléfono público. Y el pastor, por azares del destino, dijo, pues, ¿qué tanto suena ese teléfono público? Así fue, agarró el teléfono público y contestó, bueno, o sea, hello. Y al otro lado escuchó una voz de una persona que le dijo, pastor fulano. Y el pastor se quedó frío, dice, ¿sí? Y entonces la persona que estaba allí le dijo que estaba a punto de suicidarse. Había tomado la determinación de suicidarse, estaba ya a punto de quitarse la vida cuando prendió la televisión y escuchó un sermón de ese pastor. Y cuando escuchó el sermón de ese pastor, al final del sermón apareció un teléfono para si alguien quería hablar con él. Dijo, ¿qué más da? Y esa mujer agarró el teléfono, hizo una llamada telefónica, y era el teléfono del pastor, al lado del pastor, en esa gasolinera, en un lugar, quién sabe dónde. Y ese pastor le dijo, hermana,
Yo creo que usted tiene que saber que yo no estoy en mi oficina y que este no es mi teléfono. Yo estoy en una gasolinera al lado de un Burger King, junto a un teléfono. Ni sé cuál es este número telefónico. Dice, pero por alguna extraña razón usted está llamando a este lugar. Esos son los momentos cumbres y deberíamos tener un registro de ellos. Cuando tú te das cuenta que Dios te quiere salvar, que Dios quiere estar a tu lado, que Dios no te va a desamparar, que Él va a estar contigo. Porque no siempre vamos a estar arriba, a veces vamos a estar en el valle. Y esos son los momentos en los cuales debemos recordar que necesitamos ayuda, que Dios nos puede ayudar. Cuando Dios te da una nueva oportunidad, pasaste por una, estabas allá en lo profundo del mar, pensabas que nadie te oía, y allá dentro de una ballena, en quién sabe qué océano, hiciste una oración y le pediste a Dios una nueva oportunidad, y el pez te vomitó, y de pronto te encuentras al lado de una playa con la oportunidad de vivir una vez más y cumplir con una misión. Momentos cumbres no deben ser olvidados. Por eso están registrados en la palabra de Dios. Y a través de ese registro cuidadoso, tú y yo podemos ser fortalecidos hoy a través de un sermón. Porque alguien tuvo el cuidado de registrar esos momentos en los cuales Dios intervino en la vida de una persona que, como tú y como yo, enfrentaron problemas similares a los nuestros. Tal vez el momento en el que Dios te contesta por fin una oración, porque muchas veces Dios te dice que no. ¿Y sabes por qué te dice que no? Porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestras propias concupiscencias, en las cosas que nosotros queremos y realmente no las necesitamos. Y Dios, que sabe lo que realmente necesitamos, no nos contesta. ¿Por qué? Porque nos ama. Así como cuando viene el hijo y le dice, papá, regálame una pistola. ¡Claro que no! Te la voy a regalar. Como aquellos que me dicen, papá, ¿me regalas una motocicleta? No te voy a dar una motocicleta. Claro que no. Dios no te va a dar lo que le pides, no. Él te va a dar lo que necesitas. ¿Y cuándo lo necesitas? Y a veces tú puedes pensar que realmente lo necesitas, pero realmente no lo necesitas. Dios se conoce el fin del principio, sabe lo que realmente necesitas, pero sabes, cuando Dios te las contesta, cuando de pronto Dios te contestó, y miren que a mí me ha dicho que no muchas veces. Yo le pedí al Señor en oración 15 años una cosa, 15 años, y puse gorro, y se lo pedí todas las noches, todas las oraciones que hacía, y créeme que a veces en el día me la pasaba orando, 15 años pidiendo algo, y Dios me dijo que no, definitivamente, no me lo dio. No voy a decir que es, claro que no, es un asunto entre él y yo, pero me dijo que no. Y a veces en oración yo le digo al Señor, es que siempre me dices que no. Pero entonces aparecen spots de las veces en las que me ha dicho que sí. Y digo, sí, Señor. Pero, otro. Sí, pero Señor, otro. Ay, Señor. Y aparecen otros más. Es como si el Señor me estuviera diciendo, ya ves que no siempre te digo que no. Te he dicho muchas veces que sí. Y queridos hermanos, así nos pasa a todos. Deberíamos tener registro de todas las veces que Dios nos dice que sí a nuestras oraciones, para que no te desesperes. Cuando entiendes algo de la Escritura, estás en un sermón y de pronto en este sermón tú llegas a decir, oye, sí es cierto. ¡Wow! Ese es el Espíritu Santo que está tocando la puerta de tu corazón, diciéndote, aquí estoy. Cuando yo estoy estudiando mis cosas ahí, de pronto entiendo algo de la Biblia y me agarro la cabeza y digo, ¡wow! Hasta se siente bonito así, ¡wow! Y me doy vueltas, y me doy vueltas, digo, y me vuelvo a meter en la Biblia.
Y digo, ¿será? Y empiezo a buscar otras. Si es. Entiende las Escrituras y te da un gozo. Dicen los discípulos, no ardían nuestros corazones mientras nos abría las Escrituras, porque te arde el corazón. Esos son los momentos cumbres en los que Dios se ha comunicado contigo, en los que Dios te ha hablado. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchas veces los seres humanos descartan las evidencias de lo sobrenatural. Dejamos pasar esos momentos cumbre, no los atesoramos, y como no los atesoramos, cometemos graves errores en nuestra vida al pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros. Si Pilato hubiese tomado cuenta de los detalles que estaban ocurriendo a su alrededor, Pilato se habría dado cuenta que no debía entregar a Cristo Jesús y su historia habría sido muy diferente. El Espíritu Santo le habló, le hizo notar que era por envidia que lo estaban entregando. Se dio cuenta que era inocente al hablar con Cristo Jesús. Hasta vino un mensajero a decirle que su esposa había tenido un sueño. Y ese hombre no tuvo el cuidado de tomar todas las evidencias, las descartó, las fue descartando y las fue minimizando para tomar una decisión. A veces los seres humanos cometemos el error de cerrar nuestros corazones a la voz del Espíritu Santo, a la evidencia de que el Espíritu Santo te está llamando, a la evidencia de que el Espíritu Santo te está invitando a ser parte de su iglesia, a la evidencia de que el Señor quiere que tú seas su hijo y que Él te quiere salvar. De pronto entiendes, tal vez en un sermón, tal vez de pronto escuchando el radio, tal vez escuchando cualquier lugar allí, entiendes que Jesús te está llamando, entiendes que Jesús te está invitando, ves el cielo, ves la tierra nueva, sabes que Jesús tiene un lugar para ti, sabes que el plan de Él es mejor. Pero de pronto quitas la mirada, te desconectas de la visión celestial que está siendo pintada delante de ti a través de un tema. Tal vez en esta hora, mientras yo estoy predicando, tú estás entendiendo que Dios quiere que te salves. Tal vez estás dando cuenta que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios se ha manifestado a ti, que Dios te ha contestado oraciones, que Dios ha desplazado su Espíritu Santo, que Dios ha obrado contigo muchas veces. Y ahora entiendes que Dios quiere que seas parte de su iglesia, que Dios quiere que seas fiel, que Dios quiere que tengas un registro cuidadoso de todas las veces que ha extendido su mano hacia ti. Pero en este momento tú reaccionas de otra manera y dices, no, es que no quiero entregarme, es que no quiero ser diferente, es que no quiero hacer un pacto contigo. Así como lo hicieron los reyes delante de Pablo. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco te salvas. Qué lástima que te perdiste. ¿Por qué? Porque no quisiste escuchar la voz del Espíritu Santo. Pudiste haber tenido un momento cumbre al decir que sí, oí tu voz llamándome y te dije que sí, pero no quisiste. Rechazaste el momento cumbre. 4 cosas que tenemos que hacer con los momentos cumbres. Hay 4 cosas. Número 1, tenemos que marcarlos. Queridos hermanos, si tú te has encontrado con Jesús, sabes de qué estoy hablando. Si tú has tenido un momento cumbre en tu vida, sabes de qué estoy hablando. Lo primero que tenemos que hacer con esos momentos es marcarlos. Hay que tener un registro de ellos. Hay que marcarlos en la Biblia. Tal vez toma algún lugar de la Biblia y pon una fecha y pon un pequeño detalle que sea tu Biblia. Cuando estás estudiando, de pronto llegas a un versículo y dices tú, te acuerdas del momento cumbre. Es como si lo volvieras a tener, ese momento cumbre. Hay que marcarlos. Mira, en la Biblia tenemos 2 ejemplos de los muchos, de los registros de momentos cumbres. Por ejemplo, cuando pasaron el Jordán, el Señor les dijo que tomaran una piedra y que las pusieran, dice, levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche, pongan un altar ahí de piedras. Cuando Jacob tuvo el sueño allá en Betel, dice, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Hay que marcar, hay que establecer un memorial para que si en algún momento yo paso por ahí, mira, ahí está, este es el lugar donde tuvimos ese encuentro. No solamente hay que marcarlos, también hay que compartirlos. Hay que compartirlos. Cuando tú compartes esos momentos cumbre, hay un poder especial. Vuelves a vivirlo y no solamente lo vives tú, lo vive la otra persona. Y la persona llega a tener deseos de también tener un momento cumbre. La fe viene por el oír.
cuando tú compartes la forma en la que Dios ha hablado contigo. Fíjate, en Josué 4, 6 al 7, el Señor les dijo: cuando hagan este memorial y coloquen estas piedras, es para que sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les vas a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿No creen que deberíamos de tener algún monumento conmemorativo aquí en la iglesia que recuerde que pagamos el templo? Para que cuando vengan las generaciones futuras digan: ¿y esto qué significa? Significa que estábamos bien tronados y Dios extendió su mano y nos sacó. Deberíamos también recordarlos. Hay que volver a ellos. Hay fiestas que se establecieron entre el pueblo de Dios por momentos cumbres, en los cuales Dios actuó. Por ejemplo, el asunto de los panes sin levadura, ¿no? El Señor le dijo: esto lo vas a tener, lo vas a hacer en memoria de mí. Vas a guardar esta fiesta, este rito en tu tiempo, de año en año lo vas a hacer. Lo vas a tener como un memorial, dice, delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto la mano de Jehová te sacó de Egipto. En 1 Corintios 11, 23 al 26, el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús estableció el memorial de la Santa Cena. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para estarlo recordando. ¿Y cada cuánto tenemos que recordarlo? Todas las veces que puedan, dice ahí. Todas las veces que pudiera hacer esto, todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Porque todas las veces que ustedes coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncian hasta que Él venga. Hay que recordar los memoriales. Los pones en tu Biblia, los pones en algún lugar donde los puedas encontrar. Escríbelos en la puerta, a los lados, en los postes, en los dinteles. Recuérdaselos a tus hijos al entrar, al salir. Estáselos recordando, de tal manera que no se les olvide que hay un Dios en el cielo y que es verdad. En esta generación en la que los seres humanos nos dicen que Dios no existe, en esta generación en la que los seres humanos dicen que Dios no está allí, que es mentira que Dios existe, necesitamos estas revelaciones personales. Y cuando tú tomas el cúmulo de todas las revelaciones personales, dices: esto no puede ser casualidad. Esto no es casualidad. Esta es la mano de Dios. Me he encontrado con Dios aquí, 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 aquí. Y Dios me ha hablado aquí, 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 aquí. Y Dios ha obrado conmigo aquí. Y Dios me ha respondido aquí, 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 aquí. Y cuando tú tomas todo el cúmulo de los momentos cumbres de tu vida, te das cuenta que no estás solo. Te das cuenta que no has estado solo, que Jesús ha estado caminando contigo todos los días hasta el fin del mundo, como Él lo prometió. Y que Dios ha obrado contigo, y que Dios no te ha abandonado, y que Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso es muy importante que aprendamos a hacer algo con los momentos en los que Dios se ha conectado con nosotros. Es tiempo de establecer promesas. Es el momento ideal para hacer un pacto con el Señor. Fíjate, el pacto que hizo Jacob cuando tuvo ese sueño sobrenatural, cuando puso las piedras y cuando las ungió con aceite, ese momento cumbre él no lo podía olvidar, eso no se le iba a olvidar. Así que en ese momento allí en ese lugar, en medio del monte que ahora conocemos como Betel, en medio del monte donde él colocó esa piedra, él hizo un pacto con Dios. Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, lo voy a apartar para ti. Esas 4 cosas hay que hacer. Esta mañana tal vez sea un momento cumbre para ti. Tal vez hoy has entendido que Dios quería que te encontraras con Él este día. Tal vez Dios está hablando a la puerta de tu corazón, y tal vez es un momento cumbre. Allá en la iglesia de Jordán, tal día, tal hora, el Señor Jesús tocó mi corazón. Y lo escribes allí, a un ladito, entendiendo que el Espíritu Santo te habló hoy, que el Espíritu Santo tocó tu corazón, que el Señor Jesús extendió sus brazos para decirte: sígueme. Que el Señor Jesús te está diciendo: aquí estoy.
siempre te voy a ayudar, siempre te voy a defender, siempre te llevaré y te voy a fortalecer con la diestra de mi justicia. Nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar allí. Si estás cansado, si estás triste, si estás desalentado, ahí voy a estar yo. Queridos hermanos, todos los que hemos hablado con Jesús entendemos de lo que les estoy hablando esta mañana. Todas las personas que han hecho un pacto con Jesús, que se han encontrado con Él, saben de qué estoy hablando. Saben que el Señor Jesús es real. Saben que el Señor Jesús te ha respondido oraciones. Saben que el Señor Jesús ha estado contigo en momentos difíciles. Saben que Dios te ha ayudado. Saben que Dios no te ha abandonado. Tal vez no has tenido esa experiencia en forma personal, pero tal vez ha sido porque no te has encontrado con Jesús. Encuéntrate con Él. ¿Qué tienes que hacer? Cuando regreses a tu casa, busca un lugar solo, un lugar tranquilo, y habla con Él. Y tu vida va a cambiar. Te vas a encontrar al ser más maravilloso que existe, al amigo más fiel que nunca te va a traicionar, que siempre va a estar allí para ti. Y si haces un pacto con Él, el Señor Jesús va a ir contigo todos los días, hasta el día en que regreses a la mansión celestial que Él ha preparado para ti y para todos los que aman su venida. Esta mañana quisiera tener la oportunidad de entonar un himno. Hace mucho que no les canto, ¿no es cierto? Este himno nos habla acerca de la oportunidad que tenemos de encontrarnos con Cristo Jesús y que nuestra vida llegue a ser diferente. Este himno se trata de eso, del momento en el que el Señor Jesús cambia tu vida y todo llega a ser diferente. Al fin conocí. Al fin conocí más cerca a Jesús, mas no con teorías de humano saber. La gracia me puso en el alma la luz, con que al Salvador pude ver. Sentí aligerarse mi culpa y temor, y al cielo elegí por supremo ideal. Cuán pronto quitó al brindarme el perdón el peso terreno del mal. La gloria miré del gran Emanuel, con ojos ungidos de fe. Qué imagen sublime del Golgota vi, y mi alma contrita le di. Después de mirar bien de cerca a Jesús, con cuánta emoción serle fiel, resolví que gloria irradiaba su rostro en la cruz, en donde sufría él por mí. La gloria miré del gran Emanuel, con ojos ungidos de fe.
contrita le di, la gloria miré del gran Emmanuel, los ungidos de fe. ¡Qué imagen sublime del Gólgota vi! Mi alma contrita le di, mi alma contrita le di, mi alma contrita le di. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios, por las ricas y muchas bendiciones que has derramado sobre nosotros sin que las merezcamos, por todas las veces que has estado a nuestro lado, por todas las veces que has tocado nuestro corazón, por todas las veces que has derramado sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabundan. Y te pedimos perdón, Señor, por no haber sido cuidadosos de recordar todos esos momentos cumbres, todas esas intervenciones maravillosas que tú has hecho a nuestro favor. Perdónanos, oh Señor, por no tener un memorial de ellos. Ayúdanos a ser fieles en esta tierra. Que en los momentos de tristeza podamos recordar esos momentos en los cuales hemos estado a tu lado, que nos hagan fuertes en las batallas, que en nuestro peregrinaje podamos sentir tu mano que nos tome, nos lleva de regreso al hogar celestial. Te agradecemos, Señor, por la libertad, por la esperanza, por la oportunidad que tenemos de estar juntos como familia una vez más. Queremos ponernos en tus manos de amor. Sé con nosotros, acompáñanos en lo que resta de este día santo. Llévanos de regreso al hogar celestial, Señor Jesús. Lo pedimos a nuestro Padre celestial en tu nombre. Amén. Amén.